Llegó el coronavirus y con él un nuevo escenario mundial. ¿Estás preparado para un nuevo escenario? ¿Crees que la cosa se podría poner más difícil? Aquí te dejo unas pautas básicas a seguir para tu autosuficiencia. Soy José de Pedro y esto es El Búnker. Comenzamos. No sois pocos los que me habéis preguntado por mi opinión o por mi punto de vista sobre esta crisis que estamos pasando, la crisis del coronavirus, y por eso realizo este capítulo. Voy a tratar de hacer un audio de los posibles escenarios que nos podemos encontrar una vez superada lo que viene siendo la etapa sanitaria, porque luego vendrá la etapa económica, y ahí el mundo de la seguridad va a tener un papel muy importante. No voy a hacer ninguna valoración política, pues porque no soy politólogo, y tampoco ninguna valoración médica porque tampoco soy científico ni médico, por supuesto. Pero sí soy miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad y como tal voy a hablar del tema que profesionalmente manejo y que además me apasiona, motivado por lo que vengo observando que ocurre últimamente en la calle. Todo este escenario al que nos venimos enfrentando es totalmente novedoso para todos nosotros y es de carácter mundial, por lo que no tenemos ningún tipo de referencia de lo que puede llegar a pasar. Así que yo os voy a proponer unos escenarios que no tienen que ser los correctos, ni siquiera tienen por qué llegar a pasar, pero que si llegaran a suceder, podríamos estar perfectamente preparados, además de una forma sencilla y que no nos va a suponer ningún esfuerzo. Y posiblemente, en algún momento, podamos agradecer el haber escuchado este audio y haber tomado las medidas oportunas. Y metidos en materia, os voy a ofrecer un decálogo, 10 puntos, a tener en cuenta en caso de que la crisis económica fuera tal que tuviéramos que ser autosuficientes por nosotros mismos. Si eres de los que piensa que el Estado se va a encargar de todo, que no va a haber ningún tipo de inestabilidad social y que no vamos a tener ninguna escasez ni necesidad, pues deja de oír directamente este audio. Si prefieres en contra tener una cierta preparación y por si acaso tener autosuficiencia, pues aquí te voy a ofrecer estos 10 puntos de una forma muy escueta, pero que seguro te quedarán muy claros. Además, indicarte que no van por orden de importancia. Los 10 puntos en su totalidad son igual de importantes. Así que empezamos. En el punto 1 tenemos los alimentos. Un tema muy importante a tener en cuenta es la comida. En esta época, en los últimos meses, y en especial desde que comenzó el estado de alarma, lo que he venido observando en la calle son filas interminables de personas para acceder a los supermercados. Y nunca, repito, nunca ha habido escasez de alimentos. Nunca ha habido desabastecimiento. Pero ahí estaban las personas dejando entrever ya un poco lo peor del ser humano. Sobre todo en los primeros días en los que no sabíamos cómo iba a evolucionar el tema. Ahí ya empezaron los primeros conflictos entre las personas en las filas que os comento. Por lo que mi primera sugerencia es aprovisionaros de alimentos de primera necesidad y sobre todo alimentos que puedan durar en el tiempo, ya que en el caso de que haya algún tipo de desabastecimiento en los supermercados, en los centros comerciales o en las tiendas de barrio, tener unas provisiones para ir tirando, para no depender de las largas interminables filas que se puedan ir produciendo. Como alimento también incluyo el agua. Simplemente hay que echar una mirada atrás y recordar la anterior crisis, cuando lo de la burbuja inmobiliaria, cómo los distribuidores, los camioneros, los transportistas se pusieron en huelga una semana y pico por diversos temas. Pues como que el precio del petróleo subió, el de los portes bajó, una serie de cuestiones que provocaron que hubiera un cierto pequeño desabastecimiento en los supermercados. Esta crisis va a ser más fuerte, más grave. Entonces es de suponer que pudiera llegar a pasar esto de forma más evidente, por lo que entiendo que es una recomendación muy lógica. En el punto 2 tenemos dinero en efectivo, que es otra recomendación, es tener dinero en efectivo en casa. No os hablo de sacar todos los ahorros ni mucho menos, pero sí más o menos calcular los gastos que tenemos al mes y tener ese dinero en lugar de tarjeta de crédito, ese dinero tenerlo en efectivo. En estos meses, al igual que he estado viendo largas filas en los supermercados, también ha pasado lo mismo en los bancos. Ha existido bastante inquietud en este tema.
Recordemos la anterior crisis y de igual forma se habló de un corralito, se habló de un rescate. Entonces fue época de cierta incertidumbre. Así que es recomendable disponer de dinero en efectivo para, llegado el momento, poder disponer de él. En el punto 3 tenemos los medicamentos. Los medicamentos son muy importantes, sobre todo si tenemos alguna enfermedad específica o especial dentro de nuestra casa o nosotros mismos o nuestros seres queridos. Tener en casa este tipo de medicamentos de reserva nos ayudará a tener cierta tranquilidad si en algún momento hubiera escasez en las farmacias. Al igual que el paracetamol, que al parecer es el medicamento más efectivo o el recomendable para los primeros síntomas de este virus, por lo que es necesario tener este medicamento en el domicilio. Punto 4. Un botiquín. Tener un botiquín, pero un botiquín un poco más avanzado que cubra unos primeros auxilios, con la finalidad de tener que evitar ir a un hospital llegado al caso. Sobre este tema y de cómo preparar un botiquín en condiciones, haré un capítulo en exclusiva próximamente. Y además del botiquín, también deberíamos tener ya la preparación suficiente o los conocimientos básicos para prestar esos primeros auxilios. Punto 5. Productos de primera necesidad. Sobre el papel higiénico no voy a hablar porque ya se ha hablado suficientemente de ello. Pero cualquier otro producto higiénico, como compresas, jabones, geles, cualquier tipo de producto de primera necesidad que sirva sobre todo para la higiene. Muy importante tener ya en el domicilio. Punto 6. Necesidades especiales. Piensa en si tú mismo o tu familia tiene alguna necesidad especial que requiera de alguna equipación a tener en cuenta. Y me refiero a niños pequeños o personas mayores que estén a tu cargo y prevé tener en tu domicilio elementos suficientes de repuesto. Punto 7. Los suministros. Me refiero tanto a la electricidad como al gas. Que seguramente vayan a estar asegurados y garantizados. Pero si no los tuvieran, ¿tendrías la posibilidad de calentar algo en la vitrocerámica o en el microondas si no hay electricidad? ¿Podrías calentar a tu niño pequeño algo de alimento o agua? ¿Y sin gas? ¿O simplemente luz para poder ver en horas nocturnas? Bueno, pues todo esto sí se puede prever, ya que existen productos en el mercado capaces de suplir esas necesidades y que te pueden sacar airoso del paso en poco tiempo que pueda durar esta situación. Los productos de camping son un buen recurso. Punto 8. Métodos de defensa. Los métodos de defensa son muy útiles y a mi entender son imprescindibles, no solamente dentro del domicilio, que es lo que estamos tratando en estos primeros capítulos, sino también a nivel de calle, que lo trataremos más adelante en sucesivos capítulos de qué llevar, cómo llevarlo, cómo usarlo y cuándo usarlo. Porque podría pasar, y ya están saliendo de hecho noticias en prensa avisándolo, incluso algunos representantes políticos, que el número de robos, hurtos e incluso agresiones se multiplicaran, o al menos crecieran. Todo provocado pues como un acelerante por el estado económico que va a ser a nivel nacional, o la misma desesperación de las personas al duplicarse el número de parados. Incluso se podría dar algún escenario de revueltas ante protestas sociales, por lo que se debe estar preparado para proteger tu integridad y la de tus seres queridos. Punto 9. Los combustibles. El tema del gasoil, la gasolina o los combustibles en general es muy difícil a nivel usuario hacer acopio de ello, pero es algo muy a tener en cuenta, ya que en otros países estamos viendo lo que está ocurriendo en las estaciones de servicio también. Y por último, el punto 10 es la concienciación. En este punto no requiere de una preparación material, pero sí de un trabajo interior. Llevamos varios meses confinados en casa y mentalmente pasa factura. Vemos que la desescalada parece interminable y si llegara el caso de algún tipo de desabastecimiento de alimentos, bienes, servicios, suministros, debemos tener la cabeza fría por el bien de nosotros mismos, nuestros seres queridos y la subsistencia de nuestro núcleo familiar. Por lo que debes hacer trabajos mentales y prever posibles situaciones buscando en todo momento posibles soluciones. Repito, para que no se me malinterprete, todo este escenario que te planteo no tiene por qué ocurrir. Seguramente no ocurra, pero hazte una pregunta. ¿Pierdes algo por preverlo? ¿Pierdes algo por estar preparado? Soy José de Pedro y me despido. Desde el búnker.